Bienvenido a una nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios, edificando fe en medio de la adversidad. Con ustedes, el evangelista Agustín Soto. Bien, gloria a Dios, aquí estamos de nuevo en una nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios, esperando ser de bendición para todos nuestros amigos que habitualmente nos siguen a través de las redes sociales, en la radio, y que Dios pueda tocar sus vidas y podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, en los propósitos de Dios para nuestra vida. Seguimos con el tema Conociendo al Espíritu Santo y seguimos avanzando con el conocimiento del Espíritu Santo. En la pasada emisión lo vimos presente desde el principio de la creación y en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos también cómo estuvo presente en el inicio de nuestro Señor y en todo su ministerio. Hay algunas escrituras que nos aportan revelación de lo que les estamos compartiendo en esta misión. Y vamos a encontrar más revelaciones de la importancia del conocimiento del Espíritu Santo. Así que les animo a que nos sigan y estén bien atentos a lo que Dios nos quiere hablar a través de este breve mensaje, breve pensamiento de la palabra del Señor, y podamos ser edificados en este tema tan importante que es el conocimiento del Espíritu Santo. Lo vimos, como dijimos la pasada misión, en el nacimiento de Jesús, pero ahora también lo vemos en el bautismo de Jesús. Para muchos de nosotros nos es familiar la escritura en la que Jesús fue a bautizarse por Juan en el río Jordán. Vamos a recordar la escritura, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 17, y dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podríamos decir que se estaba produciendo un doble bautismo, el de las aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Una de las secuencias de la Escritura que vemos la Trinidad operando visiblemente. Y digo visiblemente porque siempre estuvieron unidos, siempre, desde el principio de la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios, yendo a las aguas para ser bautizado, y el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre, la voz de Dios que habla desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un evento glorioso se estaba produciendo ese día en el río Jordán. Juan y los que allí se encontraban fueron testigos de la gloria de Dios sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, el inicio del divino plan sublime para la salvación del hombre. Jesús inicia en este acto del bautismo el recorrido más intenso que ningún ser humano haya podido jamás realizar. Hay diferentes rutas que el hombre realiza y son reconocidas como grandes logros. Rutas de escaladas a las montañas más altas que existen, como el Teide o el Everest. Rutas que han llevado al hombre a explorar los polos de la Tierra, el Polo Norte y el Polo Sur. Incluso el viaje a la Luna. Hoy día ya estamos viendo que hay viajes interestelares por el espacio, como recientemente vimos que se llevó a cabo por primera vez con personas que ni siquiera eran astronautas. Pero ninguna ruta, ningún recorrido es comparable al que nuestro Señor realizó. Un recorrido de señales, prodigios, sanidades y liberaciones. Un recorrido de conversiones y de resurrecciones, pero a la vez de traiciones y muerte. Su propia muerte en la cruz
para así cumplir con lo que ya estaba establecido desde el origen de los tiempos, pagar por nuestros pecados, sufrir el oprobio, el rechazo, el odio. Como dijo el profeta Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tenemos la escritura en el libro de Isaías, la profecía del profeta Isaías, en capítulo 53, versículo 5, repito, él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Date cuenta, ese era el recorrido de 3 años de ministerio intenso, salvando, restaurando, libertando, terminando en la cruz del Calvario. Pero a mi amigo, ahí no se acaba la historia, porque Jesús al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Su recorrido continúa, obrando en favor de los que creen, obrando en favor de los que reciben este mensaje, de los que hemos recibido por la fe el mensaje de la salvación en Cristo nuestro Señor, el mensaje de la cruz. Resucitó al tercer día, como bien había profetizado Jesús mismo. Y durante todo su peregrinaje en la tierra, operó señales y maravillas. Y en su resurrección también estuvo presente, como en todo su recorrido, el Espíritu Santo. Como nos revela también la escritura en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, donde dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Anotemos esta escritura, Romanos 8, 11. Porque es bien importante para conocer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu que levantó a Jesús, su poder es ese mismo poder que mora en nosotros. Es el mismo Espíritu que viene a ser morada en todos nosotros que somos creyentes. Ahí tienes todo el libro de Romanos capítulo 8, en el capítulo 8 de Romanos, ahí tienes la enseñanza viviendo en el Espíritu. Viviendo la vida del Espíritu, viviendo la vida del Espíritu es vivir la vida de poder, es vivir la vida de victoria. Y también tenemos el Espíritu Santo presente en el bautismo de Jesús y también en el desierto antes de dar inicio a su ministerio público. Jesús, antes de iniciar su ministerio, se apartó 40 días a orar y ayunar, a pasar un tiempo a solas con el Padre. Algo que fue muy habitual a lo largo de su ministerio público, apartarse a orar. Pasaba vigilias, noches enteras orando. Y cuando ya estaba concluyendo su tiempo de ayuno, llegó el tentador, el diablo, a tentarlo. Y Jesús lo resistió con el poder de la palabra, pero a la vez en el poder del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el texto. Dice así, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, el primer versículo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Veamos claramente que Jesús era guiado, llevado por el Espíritu Santo, e incluso nos revela el propósito para enfrentar a Satanás. Lo enfrentó y salió victorioso. Y ahí fue donde la victoria de Jesús se comenzó a fraguar. Resistió las tentaciones del diablo con el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Usted puede leer todo el texto bíblico a partir de Mateo capítulo 4 en adelante, ese enfrentamiento, ese encuentro del diablo con Jesús. Lo tenía ya perdido. Nunca el diablo pudo ni podrá derrotar a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo venció en el desierto y lo volvió a vencer en la cruz del Calvario al resucitar y cargar con todas nuestras culpas y con todos nuestros pecados y hacernos libres de toda opresión de las tinieblas. La sociedad hoy en día, la palabra tentación no la relaciona con algo negativo.
y mucho menos diabólico. Incluso hay un programa en televisión que lo han titulado La Última Tentación, como si de algo bueno se hablara, como si el ceder a la tentación fuera algo bonito, como un paraíso, probar nuevas experiencias en la sexualidad, dinero fácil, donde todo está permitido. Tentaciones. Nada más lejos de la realidad, del significado de esa palabra. Ceder a la tentación es signo de debilidad y de derrota. La realidad nos la muestra Jesús mismo en su victoria frente a Satanás, en el periodo en que más débil se encontraba en esa etapa de 40 días de ayuno y oración. Ahí estaba debilitado físicamente. Él vino el último día. Está debilitado físicamente, pero no espiritualmente. Jesús venció la tentación y en su nombre somos llamados a ser más que vencedores, a vencer. No es pecado ser tentado, Jesús mismo lo fue. El pecado es ceder y no es saludable. Por mucho que la sociedad que te quiera hacer ver lo contrario, la victoria es poder derrotar a las tinieblas, derrotar a la carne en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. De la misma manera que el Espíritu Santo y la palabra operaron en favor de Jesús para vencer la tentación, el creyente tiene las mismas armas para resistir y vencer al tentador. Tenemos las mismas armas. Hay un pasaje que nos enseña el apóstol Pablo, hombre con muchas experiencias de luchas y de victorias a lo largo de su ministerio, que dice así, en el 2 de Corintios capítulo 10, del 3 al 5, dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestra vida de obediencia, nuestra vida espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay fortalezas que nos quieren paralizar, hay fortalezas que nos quieren detener, hay fortalezas que nos vienen a enfrentar para poder derrotar, para poder ser más que vencedores ante estas fortalezas que vienen y que nos son contrarias. Va a ser por el poder del Espíritu Santo, va a ser por el poder de la palabra de Dios que vamos a ser más que vencedores, y esas fortalezas van a caer, van a ser derribadas. Todo argumento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador. Por ello que tenemos que tener a Cristo en el centro de nuestro corazón, para así, mi hermano, poder ser más que vencedores en estas batallas espirituales que van a venir y que enfrentamos como creyentes. Y quiero concluir este día con uno de los textos que hemos leído, donde dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y como dijimos ayer, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Tenemos un gran privilegio dado por Dios. Somos indignos, no lo merecemos, pero Dios lo ha hecho en su infinita gracia, en su gran amor y misericordia, en su poder. Manifestando su poder y su gloria, nos hace partícipes de su naturaleza divina por medio de su Espíritu Santo. Dios sella nuestras vidas, llena nuestras vidas con su Espíritu Santo, para que en su nombre podamos, en el nombre de Jesús, podamos ser más que vencedores. Él nos viene a dar esa fortaleza. Él nos viene a dar ese poder para vencer. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. De la misma manera, como hemos leído, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él también os vivificará vuestros cuerpos. Somos vivificados, somos renacidos a una esperanza viva,
Somos llenos del poder de Dios a través de su Espíritu. Es algo glorioso, majestuoso, maravilloso y poderoso que nos revelan las Escrituras. Pero una cosa es la revelación de las Escrituras y otra cosa es que andemos y vivamos en esa revelación, que seamos conscientes de lo que somos en Cristo y vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña. Somos seres, como estuve diciendo ayer, tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. No me refiero a ningún partido político, sino de las partes que componen nuestro ser. Todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Como dice la palabra, el apóstol Pablo: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El sello del Espíritu Santo nos garantiza esta salvación. Así que, mi amigo, hay armas poderosas a nuestro alcance para poder resistir la tentación, para poder vencer la tentación, para poder ser más que vencedores. Una de las armas, y es algo que Dios nos ha dado y que está en nosotros y mora en nosotros, no se va, se queda con nosotros. No le tienes que andar dando la bienvenida porque ya está contigo desde el momento que recibiste a Jesús y entregaste tu vida a Cristo. El Espíritu Santo. Padre, yo te quiero rogar en esta hora por cada oyente, Señor, que está escuchando esta palabra, Dios mío, para que tú lo seas llenando, para que tu Espíritu Santo sea sellando esta palabra, Dios mío, y podamos ver el crecimiento, el fruto, la madurez, Señor, a la cual tú nos quieres llevar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu poder, necesitamos tu unción. Sin ti nada somos, Señor. Obra en aquellos que estén en enfermedad, en necesidad. Suple toda necesidad, Señor. Sana a los enfermos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos siga vivificando conforme al poder de tu gloria, Señor. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y aún por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Ahí les va a llegar la emisión. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y reciban la bendición del Señor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.